Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Estamos muy cerca ya del clímax del Evangelio que tiene que ver con la cruz. Nos estamos aproximando ya al relato final y estamos viendo las distintas circunstancias que llevaron finalmente a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Pero sin más preámbulo vamos ya a leer el texto bíblico que tenemos delante de nosotros, que en esta ocasión es Marcos capítulo 15, los versículos del 6 hasta el 20. Vamos a leerlos y después con la ayuda del Señor vamos a tener algunas consideraciones. Dice por lo tanto así Marcos capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, sin duda son pasajes estremecedores cuando pensamos en lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, no solo en la cruz, sino antes, todo lo que rodea aquel acontecimiento. Bueno, una vez más en este estudio estaremos contrastando también estos pasajes con los relatos paralelos que encontramos en los otros evangelios. En cuanto al contexto, recuerdan ustedes que en nuestro estudio anterior vimos que Pilato había interrogado a nuestro Señor Jesucristo y había quedado maravillado frente a la personalidad del Señor Jesucristo. Él había visto pasar muchos condenados, muchos culpables o incluso inocentes por su tribunal y había visto una enorme diferencia en relación a nuestro Señor Jesucristo. Estaba maravillado de él e incluso estaba convencido plenamente de su inocencia. Ahora en este pasaje hemos leído de diferentes intentos que Pilato hizo para librar a Jesús de la muerte, puesto que estaba convencido de su inocencia. Pero finalmente vamos a ver que él terminó cediendo cobardemente a la presión de las multitudes, a la presión de los líderes del judaísmo. Vamos a ver entonces estos intentos de liberarlo y también este final que acabamos de anunciar. La primera cosa que se menciona en el pasaje es que en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Bueno, pues esto era una costumbre que tenía el gobernador, era pues una amnistía a un preso que eligiera el pueblo. Y Pilato pensó que al proponer a Jesús, porque fue él el que lo propuso, como un candidato para este indulto, pues que las multitudes, el pueblo optaría por liberar al Señor Jesucristo. Y era una maniobra, desde luego, muy arriesgada y también bastante injusta, porque desde el mismo instante en que Pilato propuso a Jesús
como candidato a la amnistía, a un indulto, pues ya estaba dando por sentado que era culpable. De otro modo, ¿qué sentido tendría indultarle de la muerte? Pues era arriesgado, y él tenía la esperanza de que el pueblo pues optara por elegir dar la libertad a Jesús. Pero, como vamos a ver, estaba equivocado. Dice el texto que había uno, versículo 7, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Finalmente el asunto se tiene que decidir entre el Señor Jesucristo y ahora hay otro candidato que es Barrabás, y este Barrabás es mencionado por los 4 evangelistas. Es alguien conocido por nosotros porque, ya digo, aparece en los otros relatos de los evangelios, pero también era bastante conocido por lo que se ve dentro del pueblo. Parece que había participado en una revuelta que se había saldado con algún homicidio. Él mismo era culpable de homicidio, así que estaba acusado bajo los cargos de terrorismo, de insurrección y también de asesinato. Era un combatiente sanguinario, imaginamos, de la resistencia judía contra el Imperio Romano. Entonces, pues este era uno de los 2 candidatos propuestos para el indulto. Por otro lado, estaba también el Señor Jesucristo, que fue presentado como el Rey de los judíos. Y bueno, pues esto se lo habían presentado así los líderes del judaísmo. Este se hace Rey de los judíos. Y resulta grotesco comparar al Señor Jesucristo y a Barrabás. Ambos son presentados bajo las mismas acusaciones, culpables de terrorismo, de insurrección, de levantarse contra el poder de Roma. Y según ellos, tal como hicieron el planteamiento los judíos, pues tanto Jesús como Barrabás enfrentaban acusaciones parecidas, incluso similares. Y eran, bueno, pues 2 alternativas, propusieron ellos, equivalentes. El rey de los judíos, Barrabás, un revolucionario que prepara levantamientos para librar igualmente a los judíos de Roma y traer la libertad. Pero el simple hecho, la simple sugerencia de que Jesús pueda tener algo que ver con Barrabás es un ultraje inaceptable. Colocarlos a los 2 en el mismo nivel es una cosa vergonzosa. Una de las muchas cosas vergonzosas e injustas por las que nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar para llegar a ser nuestro Salvador. Y ahora Pilato pregunta: ¿queréis que os suelte al Rey de los judíos? ¿Cuál era su propósito? Bueno, ya he dicho que Pilato quería librar a Jesús. Estaba convencido de su inocencia, le había impresionado su comportamiento, su talante, la gloria que él tenía, le había impresionado. Y pues él sabía, porque lo va a decir dentro de un momento, que sabía que los líderes del judaísmo habían entregado a Jesús porque le tenían envidia. Y ahora él esperaba que de alguna manera el pueblo, las multitudes, se desmarcaran de la opinión de sus líderes, que se distanciaran. Al fin y al cabo, pues él seguro que conocía de todo aquello que había ocurrido cuando el Señor Jesucristo había entrado una semana antes en Jerusalén y las multitudes le habían aclamado: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quizás en este momento, si las multitudes se vieran obligadas a elegir entre Barrabás y Jesús, pensó que quizás optarían por pedir la libertad del Señor Jesucristo. Iba a comprobar rápidamente que estaba equivocado. Supongo que también quería comprobar si las multitudes aceptaban al Señor Jesucristo como un líder nacionalista. También en eso pues vieron que no lo veían así, que no veían a Jesús como alguien que levantaba los ánimos, que hostigaba a la gente contra el Imperio Romano, ¿no? No era nada de todo esto.
Tal vez cuando propuso al Señor Jesucristo allí para soltarlo, pues estaba simplemente, que muy probablemente había mucho de esto, pues liberar su propia conciencia y no tener que tomar él mismo una decisión que sabía que iba a ser injusta, y quería liberar su conciencia haciendo que otros le acusaran y fueran los culpables de todo esto. Ahora, lo que tenemos delante, lo que Pilato colocó delante del pueblo judío, son dos interpretaciones opuestas de la esperanza mesiánica, y les estaba obligando a elegir entre una de ellas. Por un lado estaba el Señor Jesucristo, que solamente actuaba por el poder de la verdad y por amor, y al otro lado estaba Barrabás, que era partidario de la violencia y de la lucha armada. ¿Cuál elegirían? ¿Cuál elegirían? Bueno, ya digo que Pilato se equivocó tremendamente en sus cálculos. Pensó que la multitud optaría por el Señor Jesucristo y se equivocó. Pero es que ¿acaso él mismo no conocía su propio corazón? ¿A quién elegiría él? Pues lo mismo que eligió la gente. Prefieren ese tipo de personas como Barrabás, a pesar de que sean violentas, pero son arrogantes, son impetuosos, antes que alguien humilde, antes que alguien como el Señor Jesucristo. Pero al fin y al cabo, esta cuestión que Pilato presentó delante del pueblo no era algo que solamente ellos tuvieran que responder, que decidir. Cada uno de nosotros tenemos que optar igualmente por uno de estos dos patrones, por una de estas dos alternativas: Cristo o Barrabás, la honestidad o el engaño, la paz o la violencia, el amor o el odio, la legalidad o la ilegalidad, la humildad o la arrogancia. Cada uno de nosotros tenemos que elegir un modelo de vida, algo a lo que aspiramos, un ejemplo a seguir. Y Pilato había colocado delante de ellos estas dos alternativas. Y el hombre demuestra lo que lleva en su corazón. Y opta, increíble pero cierto, opta por la persona de Barrabás. Y rechazan al Señor Jesucristo y vez tras vez vuelven a gritar: crucifícale, crucifícale. Increíble, pero cierto. En todo caso, dice que Pilato conocía que por envidia lo habían entregado. Bueno, Pilato desde luego no se fiaba absolutamente nada de los líderes del judaísmo. Ellos pretendían lealtad al César y, según decían, era lo único que les movía para entregar a Jesús, porque era alguien que podía atentar contra el César. Y ellos estaban fuertemente involucrados en defender los derechos del César. Mentira, mentira. Tal vez Pilato en este momento no sabía exactamente las causas, las razones precisas, profundas, íntimas, por las que tanto odiaban al Señor Jesucristo. Quizás no lo sabía, pero desde luego intuía con claridad que le tenían envidia, que les devoraba la envidia. Y esto no era difícil de darse cuenta. Pilato había tratado poco con él, con Jesús, pero como digo, había quedado fuertemente admirado, impresionado por él. Y había muchas razones, intuiría él, por las que los líderes del judaísmo le tenían envidia. Por un lado, su popularidad, la popularidad que gozaba entre el pueblo, una popularidad que le venía por la forma en la que echaba demonios, la forma en la que trataba a las personas, la autoridad con la que enseñaba la Biblia, la forma y el poder que tenía sobre los espíritus inmundos, incluso el hecho de que perdonaba pecados. Pues todo esto, sin duda, era algo distintivo del Señor Jesucristo, que los líderes del judaísmo miraban de lejos sin ser capaces de aproximarse y le tenían envidia. La envidia es un pecado común, muy común. Y lo que estamos viendo aquí es que es un pecado que puede aparecer perfectamente incluso entre las personas más religiosas. Todos los líderes, los que están gritando aquí, eran los principales sacerdotes. La envidia puede llevarnos a cometer las acciones más deplorables, más terribles, la envidia, de la que nadie está libre.
Ahora nos dice el texto que los principales sacerdotes incitaron a la multitud. A pesar de toda su religiosidad externa, eran tremendos, eran muy injustos y totalmente manipuladores. No tenían ningún interés en la verdad ni en la justicia. Y la multitud, pues bajo esta nefasta influencia de sus principales líderes religiosos, pues se olvidaron, instantáneamente se olvidaron de la admiración que habían sentido por Jesús y aquella admiración de repente se convirtió en odio y ellos mismos se encontraron allí gritando junto con los sacerdotes: crucifícale, crucifícale. Es un comportamiento incomprensible. Rechazar a Cristo para elegir a Barrabás. Esto ya está más allá del límite de todo lo razonable. Sus mentes están ofuscadas. Es una locura, un delirio. Ya han perdido la razón, el sentido común. Han llegado a un punto incomprensible. Pero eran responsables de sus actos. Es verdad, se estaban dejando llevar por los líderes del judaísmo, pero ellos mismos eran responsables. Y Dios les pediría cuentas, claro está. Nunca podemos decir, es que los líderes... Bueno, los líderes tendrán su responsabilidad, evidentemente, y no pequeña. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. No podemos cobijarnos debajo de la responsabilidad de otro. Nosotros finalmente tenemos que tomar nuestras decisiones y asumir nuestra propia responsabilidad por nuestros actos. Pero ¿dónde estaban en este momento esos seguidores? Es que todos eran falsos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban todas aquellas personas que una y otra vez habían sido beneficiadas de algún modo por la obra de Cristo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pues ausentes por miedo, callados tal vez por cobardía. Cuando vieron que las cosas se complicaban, desaparecieron. Martin Luther King dijo algo que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Él dijo: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Quien acepta pasivamente la maldad está tan involucrado en ella como el que ayuda a perpetrarla. Quien acepta la maldad sin protestar contra ella está realmente cooperando con ella. Son palabras muy serias, ¿no es cierto? Lo preocupante no es la perversidad de los malvados. Esta se espera. Los malvados son perversos y hacen perversidades. Lo que llama la atención es el silencio de aquellos que son de otro modo, que son justos, que creen en la justicia, que son buenos. Cuando se callan, cuando nos callamos, cuando no protestamos, cuando guardamos silencio ante la injusticia, ante la falta de verdad, nos hacemos culpables, desde luego que sí. Estas multitudes no estaban calladas, estaban activas, eran culpables, pero incluso aquellos que se callaron sabiendo que se estaba cometiendo una injusticia, de alguna manera también eran culpables. Entonces pidieron que soltasen más bien a Barrabás. ¿Por qué? Tal vez lo consideraban dentro del pueblo como un héroe nacional, alguien que se había atrevido a participar en un acto violento contra el imperio de Roma, contra ese omnipotente imperio que lo dominaba todo, que asfixiaba, que apagaba cualquier brote de rebelión. Y aquí aparece este hombre, Barrabás, que se atreve a luchar contra Roma. Tal vez lo veían como una especie de David frente a Goliat, no lo sé. Alguien pequeño luchando contra aquel mastodonte de imperio con ese poder. Pues no nos extrañaría que lo vieran como un héroe, alguien que representaba la pasión por la libertad. Y al fin y al cabo, pues ellos seguían estando en esclavitud, y cualquier intento, cualquier iniciativa de traerles libertad, pues era bienvenida. Y Barrabás era este tipo de persona que, bueno, pues
tenía este carácter decidido, arrojado, echado para adelante, diríamos nosotros. Y en cambio, pues tal vez veían al Señor Jesucristo como alguien débil, alguien de carácter poco mundano para tratar con los asuntos de este mundo. Quizás lo veían así. Ahora, dice que pidieron que soltaran a Barrabás. Y soltaron a Barrabás. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y ahora ustedes se imaginan qué estaría pensando Barrabás cuando viera al Señor Jesucristo crucificado en aquella cruz en medio de otros dos ladrones. ¿Qué pensaría Barrabás? Pues sin lugar a dudas tuvo claro que aquella cruz del centro era la suya. Que él se había librado, pero que había otro ocupando su lugar. Y que por eso él había quedado libre. Cuando mirara los clavos de las manos y de los pies de Jesús, sabría perfectamente que esos clavos tendrían que estar en sus manos y en sus pies. Cuando viera sus sufrimientos, su dolor, su sudor, su sangre, pues él sabía que todo aquello era por lo que él habría tenido que pasar y de lo que se había librado. Y en cierto sentido Barrabás es una ilustración perfecta de lo que cada creyente sentimos, ¿no es cierto? Cuando miramos a la cruz, cuando miramos a Cristo en la cruz, cuando lo vemos a través de estos relatos solemnes de los evangelios, pues nos inunda este pensamiento. El que estaba clavado allí debería de haber sido yo. Y sin embargo no estoy yo, está Él, está Cristo. Lo que Él está sufriendo es lo que yo tendría que sufrir. Y no solamente la cruz y la muerte, sino la condenación eterna. Todo lo que Él pasó en aquellos instantes, en aquellas horas, era lo que yo tendría que haber pasado. Lo que cada creyente tendríamos que haber pasado. Pedro lo definió perfectamente en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Alguien que ocupa, que nos sustituye. Barrabás fue sustituido por Cristo. Pero nosotros hemos sido también sustituidos por Él. No sabemos si Barrabás llegó a convertirse realmente. Pero en todo caso es una ilustración perfecta de alguien que ocupa nuestro lugar, de un inocente que ocupa el lugar del culpable. Cristo era inocente, desde luego Él no había hecho nada malo. Y Barrabás era claramente culpable. Nosotros somos culpables, claro que hemos hecho muchas cosas malas y las seguimos haciendo. Y Él, sin embargo, era y es perfectamente inocente, limpio, inmaculado, como diría el autor a los hebreos, más sublime que los mismos cielos. Una expresión que me encanta cuando se refiere a Cristo. Más sublime que los mismos cielos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, solamente Él puede ser así. Él ocupaba nuestro lugar. Y ahora Pilato les hace una pregunta. ¿Qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Su primer plan para librar a Jesús había fracasado. Y ahora sigue en este simulacro, vamos a decirlo así, de juicio. Y Pilato hace algo increíble, algo inaudito. Y es que, siendo el juez, pregunta a los acusadores, ¿qué queréis que haga? Si era él el que tenía que tomar la decisión. Está claro que Pilato no tenía ningún sentido de lo que era la justicia. Era un esclavo de la opinión pública. ¿Qué queréis que haga con Jesús? Así que en lugar de estar preocupado por juzgar al Señor por lo que Él había dicho, iba a juzgarlo por lo que otros decían de Él. Porque ya digo, lo que le preocupaba no era la justicia, sino la opinión que otros podrían tener de Él mismo. Un esclavo de la opinión pública. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, y cada vez gritaban con más fuerza para convencer a Pilato de la culpabilidad de Jesús. Y ya todos sabemos que los gritos, las amenazas, son normalmente sustitutos, pues, de la razón. Cuando falta la razón, tiene que llegar todo este tipo de
de violencia verbal, de estas cosas, ¿no es cierto? Porque falta la razón. Porque si hubiera razón se podría explicar con palabras, con argumentos, pero cuando falta la razón tenemos que recurrir a los gritos. Y ya digo, no deja de ser un misterio que la multitud estuviera pidiendo la crucifixión de Jesús. Increíble, increíble. ¿Por qué cambiaron de opinión? Si estaban tan contentos con el Señor, si le escuchaban con tanto agrado, ¿por qué cambiaron de opinión? Bueno, ya hemos mencionado la presión de los líderes religiosos. Y es que las multitudes son fáciles de dirigir por un lado o por otro. Son más llevaderas de lo que muchas veces pensamos. En la mayoría de los casos las multitudes actúan por imitación, no por convicción, no por razones tampoco, por imitación. Así que si los sacerdotes gritaban crucifícale, ellos gritarían crucifícale. Si unos días antes los discípulos de Jesús habían dicho Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, pues todos gritaban lo mismo. Las multitudes son superficiales, toman decisiones superficiales. Y por lo tanto, esas decisiones superficiales cambian también fácilmente, no tienen arraigo en la persona. Esto pues ocurre también en la actualidad. En la política está claro cómo van surgiendo populismos por aquí y por allá, pues gente que dice, líderes que se levantan diciéndole a la gente lo que quieren escuchar. Y tienen sus estudios de mercado y manipulan a las personas de una forma descarada. Y prosperan. Y las multitudes les siguen sin pedir más argumentos, sin pedir más razones en muchos casos. Pero lo que hay que ser muy honestos es que esto no ocurra dentro del campo del Evangelio. Y mucho sospecho que es fácil hacerlo también, y que algunos lo están haciendo. Crear reuniones multitudinarias, grandísimas, donde el ambiente incita a las multitudes, a todos aquellos que están allí, a aceptar ciertas cosas, ciertas premisas, sin que se les haya dado argumentos, sin que lleguen a tener convicciones profundas. No se les predica el Evangelio muchas veces, no se les hace notar la gravedad de su estado espiritual, de sus pecados contra Dios. No se habla de la cruz, ni de la resurrección, no se explica el Evangelio con claridad, pero el ambiente es tan propicio a dejarse llevar, y si alguien levanta la mano y dice ¿quién acepta a Jesús? Pues automáticamente cientos de manos se pueden levantar, sin ningún tipo de convicción. Son multitudes llevadas de aquí para allá, y creo que como creyentes, como predicadores del Evangelio, somos responsables si hacemos esto. No podemos hacer esto. Tenemos que predicar el Evangelio de una forma coherente, de una forma razonada, argumentada, que las personas entiendan bien el Evangelio. No aludiendo a sus emociones, apagando sus cerebros primero para luego que se dejen llevar por las emociones. Eso es manipular. Eso es lo que hacen muchas veces, ya digo, los políticos. O son técnicas de ventas para productos y otras cosas que se ponen de moda, o tendencias en la moda. Bueno, ya está mal que lo hagan ellos, pero nosotros como creyentes tenemos que ser rigurosamente honestos en la predicación del Evangelio, mostrándole a la persona lo que viene el día después, no lo que siente en ese evento, con la música, con las luces, con todo eso que se prepara, sino lo que viene después, si aceptan realmente el Evangelio, las implicaciones que eso va a tener en su vida diaria, en su familia, en su trabajo, en sus relaciones familiares, en tantas y tantas cosas. Hay que explicar el Evangelio, hay que explicar lo que significa todo esto. No podemos manipular a las personas, y creo que hay muchos en algunos grupos que se está haciendo esto de una forma descarada. Cuidado con todo esto, no nos es legítimo, no podemos hacerlo. Es verdad, las multitudes se pueden manipular, aquí lo vemos, pero no podemos hacer esto. Hay que tratarlas como personas responsables y explicarles para que entiendan. Entonces las multitudes cambiaron. ¿Por qué las multitudes cambian de esta forma, manipuladas fácilmente? También cambiaron porque
bueno, pues el Señor Jesucristo no demostraba ser el Mesías que ellos esperaban. Y quizás lo vieron más claro cuando tuvieron delante a Barrabás. Ellos querían a alguien de carácter fuerte que no escatimara en los medios necesarios para echar fuera al Imperio Romano. Y el Señor Jesucristo les decepcionó en este sentido. Él no hablaba en ningún momento de acabar con el Imperio Romano. Él hablaba de otras cuestiones. ¿Cuáles? Bueno, pues él ponía el énfasis en la necesidad espiritual de cada persona. No hay mayor esclavitud que la esclavitud al pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero en qué contexto está diciendo esto? ¿De qué quería librarles el Señor Jesucristo? Pues lo dice allí en Juan, librarles del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos libertad de nuestros pecados. Y a ellos sus pecados no les preocupaban, a las multitudes. Lo que les preocupaba era la libertad de Roma. Se sintieron decepcionados, quizás en algún momento pensaron que él era ese tipo de libertador que esperaban, pero comprendieron más tarde, según el Señor Jesucristo iba desarrollando su ministerio, él no dejaba lugar a las dudas, él no manipulaba a las personas, dejó claro cuál era su programa mesiánico. Y no les interesó. Se sintieron decepcionados y esa admiración que sentían al seguirle fue inmediatamente cambiada en un odio que se levantaba de una forma airada contra el mismo Señor Jesucristo, pidiendo la muerte de él, crucifícale. Hay personas así que se acercan a Dios esperando, teniendo ciertas ideas en cuanto a lo que Dios les tiene que dar y lo que tiene que hacer por ellos. Y a veces Dios no siempre nos da todo lo que pedimos, ni lo que esperamos. Y esas personas a veces se sienten decepcionadas. Quizás se acercaron a Dios buscando ciertos beneficios de algún tipo material, en cuanto a su salud, en cuanto a su economía, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su bienestar, y sus expectativas no fueron realizadas como ellos esperaban. Y se vuelven contra Dios. Dios no sanó a un familiar de una enfermedad, o Dios no hizo tal o cual cosa, y se vuelven airadamente contra Dios. Yo no creeré nunca en ese Dios. Pero Dios nunca ha prometido que va a hacer eso. En este momento actual, sí, en la eternidad desde luego va a cambiar muchas cosas de forma radical y no va a dejar huella, no va a sanar una enfermedad para que luego tengamos otra, no, o para librarnos de una muerte simplemente atrasarla 10 años o 5 años o unos meses. Nos va a librar de todo, absolutamente de todo, no va a dejar ni huella. Pero en este tiempo presente eso no va a ocurrir. Lo que en este tiempo presente Él ha prometido es dar salvación a todo aquel que acuda a Él con fe y se arrepienta de sus pecados. Y nadie que se acerque a Él buscando esto va a sentirse defraudado. Ellos se sintieron defraudados porque buscaban cosas materiales, una libertad política, cuando Cristo ofrece una libertad espiritual. Y por eso seguramente cambiaron. Pilato entonces, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Pilato se encontró atrapado evidentemente en un verdadero dilema. Quería complacer al mismo tiempo a dos poderes totalmente incompatibles, enfrentados, contrarios entre sí. Y era imposible. Él no podría servir a Dios e intentar agradar a los hombres. Esto lo tenía que saber. Pero si no lo sabía, ya lo aprendió. El apóstol Pablo sí que lo sabía. Él cuando escribe a los Gálatas dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las personas que están preocupados siempre por agradar a los hombres, por que tengan su nombre en alta estima, es difícil, es imposible que agraden a Dios. Y esto hay que tenerlo también en cuenta hoy en día, que hay tantas personas pendientes de las redes sociales a ver si consiguen me gustan, likes y cosas parecidas, y haciendo
comentarios agradables a todo el mundo, a ver, para que así la gente les admire, o publicando cosas que puedan despertar la admiración o darles prestigio, y escondiendo la realidad de otras muchas cosas, para agradar, para tener preocupados por la opinión pública. Hay hoy día tanta gente esclavizada con estas cosas, es tremendo. Pero es imposible estar agradando a Dios y agradar a los hombres, porque tarde o temprano tenemos que hablar, si queremos agradar a Dios, tenemos que hablar de cosas que son totalmente impopulares, como por ejemplo el pecado. Cuando empezamos a hablar del pecado, la gente apaga y se va, no quiere seguir escuchando, no quieren escuchar de sus pecados, no quieren escuchar de arrepentimiento, quieren escuchar de las bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios sin arrepentimiento, incompatible. Y los predicadores, los falsos profetas que anuncian pues medidas de este tipo, como decía el profeta Jeremías, pues son falsos. Esos siempre tienen éxito, esos siempre son multitud. Pero aquellos que predican con fidelidad el Evangelio de Dios no agrada a los hombres, sino que los desagrada. Y al final todos tenemos que tomar decisiones en este sentido. Son incompatibles. ¿Querremos agradar al Señor Jesucristo o a las multitudes? ¿A Jesús o a nuestro grupo de amigos? ¿Al Señor o a nuestra familia? En la mayoría de las ocasiones, hay que elegir y es incompatible estar en los dos lados. Pilato tomó la decisión equivocada, entendemos. Intentó agradar a los judíos. Esto suena raro de por sí. Pilato decidió agradar a los judíos, que tantos problemas y dolores de cabeza le causaban. Y lo hizo, y el coste que tuvo que pagar por ello fue condenar a un inocente. Este suele ser el precio realmente cuando estamos más interesados en la opinión pública que en la verdad de Dios. Siempre se acaba condenando a algún inocente, normalmente. Pilato tomó esa decisión, mala decisión, que traería también consecuencias para él. Y lo que hizo inmediatamente fue entregar a Jesús para que fuese azotado. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué tenía que infligir un castigo tan cruel como era el azote romano para alguien que unas horas después inmediatamente iba a ser crucificado e iba a morir? ¿Por qué? ¿Por qué someterle a esa tortura adicional? Bueno, alguien podría pensar que tal vez tendría que ver con debilitar al reo para que la muerte fuera más rápida. Bueno, no lo sé. Pienso que seguramente esto era otro intento más de Pilato para librar a Jesús. Quizás en el Evangelio de Marcos no se aprecia con claridad, pero dice que el evangelista Juan que una vez que lo hubo azotado lo volvió a presentar al pueblo. ¿Con qué finalidad? Aquí lo tenéis, no os vale ya, miradlo. Y en ese momento el Señor iba totalmente ensangrentado, su rostro se veía afectado. Seguramente en estos momentos ya se empezaban a cumplir aquellas palabras del profeta Isaías en el capítulo 52, al final 53, que pereció su hermosura. Dicen los que entienden el original que no parecía ya ni hombre. Y es que todo ese sufrimiento por el que atravesó, no solo la cruz, sino antes ya, pues estaba deformando su aspecto humano hasta el punto de que no parecía, era irreconocible, era tremendo. Y la idea de Pilato es esto: no os vale ya, no os conformáis con esto, va a ser necesario todavía que lo crucifique, ya no ha tenido suficiente. Y bueno, desgraciadamente él esperaba despertar de alguna manera un poco de compasión de la gente, algo de simpatía por Jesús en ese estado tan lamentable, tan lamentable. En todo caso, cada intento que Pilato hacía por liberar a Jesús era una nueva humillación, una ofensa cada vez más grande contra él. Pensemos en esto. Ahora, ya digo, intentar librarlo después de haberlo azotado y presentarlo al pueblo. ¿Qué era el azote romano? Es que no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Cuando los romanos azotaban a alguien, le ataban, su espalda quedaba doblada y completamente expuesta. Y entonces con un látigo, que era una tira larga,
de cuero en la que iban incrustados trocitos de huesos, de plomo. Eso se lanzaba contra la espalda del reo y se traía para acá, y la carne quedaba hecha jirones, destrozada. En muchos casos, después de un rato de estar azotando al reo, los propios órganos internos a veces se podían ver desde fuera. Era algo espeluznante, algo de una crueldad y de una barbarie inexpresable, que es imposible expresar. La mayoría, muchos morían siendo azotados, otros se volvían locos. La inmensa mayoría perdía el conocimiento antes de terminar. Y el Señor Jesucristo aguantó, pero nos podemos imaginar el estado en que tuvo que quedar después de todo esto. El salmista había explicado ya esto antes, Salmo 129, versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Que se cumplió con rigurosa esa actitud en nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto, Pilato entregó a Jesús para que fuese crucificado, pero no fue llevado inmediatamente para ser crucificado. Él, en principio, hizo este acto de lavarse las manos públicamente, intentando demostrar con ello que él era inocente de la injusticia que se estaba cometiendo, pero la sentencia condenatoria llevaba su firma, y como alguien ha dicho, pues las manchas de sangre no salen con agua. Él intentaba por ese medio culpabilizar y responsabilizar a los judíos, pero él era culpable igualmente culpable. Esto lo recoge Mateo, capítulo 27 y versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero no era así de sencillo. Él también era culpable, porque sin su firma Jesús no habría podido ser crucificado. Los judíos no tenían el poder, la facultad, ya lo vimos en un estudio anterior, de ejecutar a la muerte a una persona. Su sangre, limpio soy de su sangre. Y al mismo tiempo, la respuesta de los judíos. Dice Mateo 27, 25. En respuesta a esto: libre soy yo de la sangre de este justo. Y ellos gritan: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gritando en Jerusalén, la capital del gran rey, donde el mismo Mesías había aparecido durante 3 años, había estado haciendo sanidades y obras a favor de las personas. Y esta es la respuesta que su pueblo le dio: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una reacción así tenía que tener terribles consecuencias para el pueblo judío. Y así fue. 40 años después de este incidente, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, ríos de sangre corrían por Jerusalén. Y los judíos fueron dispersados y han estado dispersos por todo el mundo durante siglos, hasta hace bien poco. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso no puede quedar de cualquier forma sin que Dios diga algo. Claro, eso tiene que ocurrir algo. Y lo grave es que la nación judía todavía, en el día de hoy, nunca se han arrepentido de haber crucificado al Mesías, a su Mesías, al Señor Jesucristo. Nunca, nunca. Siempre han mantenido que eso está bien hecho y nunca se han arrepentido. Que será el día que el presidente del gobierno, el primer ministro israelí, reconozca que aquello fue un crimen histórico y pidan perdón al mundo. Pues hoy por hoy es impensable, desde luego. Pero es algo muy grave, es algo muy grave. No digo que solamente los judíos fueran responsables. Pilato era cómplice necesario y activo de todo ello. Pero como estamos viendo,
una vez que Pilato lo entregó para ser crucificado, pues ya automáticamente el Señor Jesucristo quedó en manos de los soldados. Los soldados le llevaron primero, dice, al pretorio. Y ahora, pues estos soldados se entretuvieron tratando cruelmente al Señor Jesucristo. Cruelmente. No tenían ningún reparo en ridiculizar al reo. Entonces, para eso hicieron una ceremonia de entronización, una ceremonia burlesca. Dice que le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, haciendo una caricatura de su gloria, de su majestad. Lo disfrazaron de rey, inclinaban, doblaban las rodillas delante de él, le golpeaban. Toda una burla insultante. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas cosas? Bueno, estaban dando sin duda rienda suelta a todo el odio que tenían en sus corazones. Contra Jesús, ¿qué les había hecho él? No les había hecho nada, pero le odiaban. Y sin duda Marcos está intentando establecer un paralelismo entre lo que hicieron los judíos y luego lo que hicieron los gentiles. Cuando el sumo sacerdote y los líderes del judaísmo condenaron a Jesús, inmediatamente los alguaciles empezaron a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos, a decirle profetiza, le daban de bofetadas. Si los soldados romanos le ridiculizaron haciéndole ese simulacro burlesco de entronizarle como rey, lo ridiculizaron y se burlaron de él como rey, los judíos hicieron lo mismo antes, ridiculizándole como si fuera como profeta. Los unos y los otros por igual. Ay, si hubieran sabido quién era aquel a quien estaban tratando así. A nosotros nos horroriza pensar que estas cosas se pudieran hacer contra cualquier hombre. Si a un hombre le sometieran hoy día a todos estos tormentos, a toda esta crueldad, a toda esta burla, nos parecería algo deplorable, algo condenable a todas luces. Pero si pensamos que todo esto no se estaba haciendo a un hombre cualquiera, sino al mismo Hijo de Dios hecho hombre, pues esto desde luego sería algo que nos tiene que conmocionar realmente, ¿no? ¿Cómo puede ser ya no que se haga a cualquier hombre, sino al mismo Hijo de Dios? Pues esto es estremecedor, cuanto menos, ¿no? Estremecedor. Todo lo que Cristo tuvo que sufrir finalmente para poder llegar a ser nuestro Salvador. A manos de los pecadores a los que Él estaba intentando salvar. Nos sorprende, sin duda, nos sorprende. Pero esto no es que fuera algo que ocurrió con el Señor Jesucristo que le pillara desprevenido, que Él no se lo esperaba. Llevaba semanas anunciando esto a sus discípulos. Voy a Jerusalén, va a ocurrir esto, me va a pasar esto con los principales sacerdotes, con la autoridad civil. Esto era lo que iba a ocurrirle y él lo sabía. Él no era víctima de las circunstancias o de un plan que salió mal. Él había decidido libremente hacer suyo el propósito de su Padre Celestial de salvar a los pecadores de este modo, a través de la cruz. Él lo había dicho, y era verdad. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y ahora pensamos que todo esto que el Señor estaba pasando era algo que Él había decidido voluntariamente asumir por amor a nosotros. Sobrecogedor, sin duda. ¿Cuánto le ha costado a Cristo ser nuestro Salvador? Cuán agradecidos debemos de estarle.
Y una vez que terminaron con sus burlas, pues lo llevaron para ser crucificado. Irían al menos 4 soldados, acompañados, dirigidos por un centurión que los conduciría fuera de la ciudad y allí sería crucificado. Y eso será lo que tendremos que considerar en nuestra próxima sesión. Pero antes de terminar nuestras reflexiones sobre este pasaje, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Hemos visto en estudios anteriores que Judas fue quien entregó a Jesús a los judíos y lo hizo por dinero. Hemos visto también en este pasaje que los líderes del judaísmo, los principales sacerdotes, entregaron a Jesús por envidia. Hemos visto también que Pilato entregó a Jesús para ser crucificado porque quería agradar a los judíos. ¿Quién fue entonces el responsable de la muerte de Jesús? Bueno, en cierto sentido, estas actitudes bajas, malas de estos hombres, pues no eran únicas, no son únicas de ellos. De alguna manera, nosotros mismos nos vemos reflejados también en estas actitudes. ¿Quién de nosotros, por agradar a otros hombres, no ha hecho cosas que no debía de haber hecho? ¿Quién no ha tenido envidia? ¿Quién no ha actuado alguna vez por codicia? ¿No habremos rechazado a Dios o no nos habremos olvidado de Dios por haber intentado agradar a los hombres? Por supuesto que sí. Todos nosotros somos culpables también de estas actitudes. ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? Bueno, es fácil culpar a Judas, es fácil culpar a los líderes del judaísmo, es fácil culpar a Pilato. Pero las bajas pasiones que les llevaron a hacer esas cosas residen también en nuestros propios corazones. De alguna forma, si nosotros hubiéramos estado allí, fácilmente habríamos hecho cosas parecidas a las que ellos hicieron. ¿Quién es culpable de la muerte de Jesús? Por otro lado, pues el evangelista quiere hacernos notar que tanto judíos como gentiles, ambos aparecieron incomprensiblemente unidos, totalmente unidos, para condenar al Señor Jesucristo. Los creyentes de la primera era reflexionaban de esta forma. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 27, recogiendo el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quién es culpable? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Pues judíos y gentiles. No había diferencia. Ninguno de ellos tuvo el nivel moral y espiritual para oponerse al crimen más atroz que ha sido cometido en la historia de la humanidad. Todos por igual. Aunque, como ya hemos mencionado a lo largo de este estudio, el responsable de la muerte de Jesús fueron nuestros propios pecados. Como hemos mencionado ya en ese pasaje que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció por nuestros pecados. Claro que nosotros mismos somos los culpables. Somos los responsables últimos de su muerte. Él murió por nosotros. Barrabás es una ilustración perfecta de esto. Barrabás quedó libre, a cambio tuvo que morir Cristo. ¿Cómo podemos mirar la cruz? Pues solamente con la cabeza bien gacha, bien agachada, y desde luego mirando a la cruz desaparece todo nuestro orgullo, todo pensamiento de que somos alguien, de que nosotros podemos aportar algo a la salvación, de que no somos tan malos. Mirando a la cruz empezamos a ver la verdadera gravedad, la verdadera dimensión de nuestro pecado y de sus consecuencias. Mirando a la cruz. Si Cristo tuvo que pagar en la cruz por nuestros pecados eran realmente muy graves, gravísimos.
Lo entendemos cuando miramos a la cruz. Mientras no miramos a la cruz podemos pensar que nuestros pecados no son tan malos, pero mirando a la cruz y viendo lo que Él tuvo que pagar para ocupar nuestro lugar, entonces no hay opciones. Entonces tenemos que reconocer sí o sí que nuestros pecados son tremendamente graves. Allí no hay lugar para el orgullo mirando a la cruz, sino únicamente para la vergüenza, para la humildad, para rogar a Dios por su misericordia. No hay otra opción. ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? Pues todos los seres humanos, nuestros propios pecados. Pero hay otra verdad, esa es la parte que tiene que ver con los hombres, pero hay otra verdad, y es una verdad que tiene que ver con Dios. ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? Pues en realidad fue el mismo Padre quien entregó a su Hijo en la cruz para que ocupara nuestro lugar, como dice Romanos 8:32. Pero no solamente eso, no solamente el Padre entregó a su propio Hijo, sino que el mismo Hijo se entregó a sí mismo por nosotros, como dice Pablo también en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Se entregó a sí mismo por nosotros para cumplir la voluntad de su Padre. Nada de todo lo que ocurrió en el plano humano podría haber llegado a ocurrir si desde una perspectiva divina Dios no hubiera tomado la iniciativa de entregar a su Hijo y el propio Hijo hubiera decidido cumplir con los propósitos y los planes de su Padre Celestial e ir a la cruz. Todo esto en su conjunto nos sorprende, nos estremece, nos conmueve en lo más profundo. Y sigue estando en el aire la misma pregunta que ya hicimos la sesión anterior y que ahora en cierto sentido se vuelve a repetir. ¿Qué vais a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vais a hacer con Él? ¿Qué vamos a hacer con el Señor Jesucristo después de haber considerado todo esto? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Pues hay dos opciones. O aceptarle y rendirnos a Él como nuestro Señor, o buscar otros modelos. Pero no va a haber ninguno mejor que Barrabás. Qué tragedia para el ser humano que rechaza a Cristo para quedarse con esos otros modelos. Pues nuestra recomendación, sin lugar a dudas, es que las personas miren hacia la cruz, miren a Cristo ocupando su lugar allí por ellos y le acepten como Salvador. Esto es nuestra recomendación, sin lugar a dudas, porque la otra opción es una auténtica tragedia. Pues elijan bien, elijan a Cristo y tendrán el perdón de sus pecados ahora y toda la eternidad. Pues mediten en todas estas cosas y mientras lo hacen, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias una vez más por su atención y por acompañarnos en este tiempo. Gracias.